Nosotros aquí aprovechamos a saludar a los que están conectados a través de internet en nuestra página de Facebook. Que el Señor ahí les bendiga. También a aquellos que nos ven diferido en nuestro canal de YouTube, que el Señor les bendiga y puedan recibir esta palabra. Gloria a Dios. Puedes tomar tu asiento. Son todos muy bienvenidos a este lugar. Es un enorme gozo compartir la palabra del Señor y, ver siempre que hay rostros que vienen por primera vez, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Muy bien, queremos compartir la palabra del Señor, pero primero voy a preguntar si habrá alguien aquí con hambre y sed de la palabra del Señor. Amén, qué bueno. ¿Sabes que la fe es como una llave maestra, ¿sí? Una llave que abre todas las puertas? ¿Sí? La fe es eso, no hay poder más grande en todo el mundo que la fe en Dios. ¿Sí? Ese es el poder más grande del mundo. Y es una llave que en tus manos pueden abrir cualquier puerta. Esa fe activa el poder de Dios. No hay puerta que se cierre. Imagínate si estás en una prisión injustamente, ¿sí? Estás ahí metido tras los barrotes, una situación injusta, ¿sí? Está bien que no digan amén a esto, muy bien. Pero ustedes ahí atrás, y viene un ángel y te pone una llave en la mano, y es una llave maestra. Me imagino la alegría que tendrías, ¿verdad? Esa llave no solamente abriría esa puerta, sino todas las demás que te lleven a la victoria. Cualquier otra puerta va a ser abierta. Y esto es la fe. En un principio, por fe, saliste de una prisión, te liberaste de las garras del enemigo, se rompieron ataduras, se rompieron las prisiones, esas cosas que te afligían, se rompieron sobre tu vida. Y si aún estás en ese proceso, eso es lo que vas a obtener, una victoria, vas a salir de esa prisión, que a veces es una prisión de tristeza, de angustia, de depresión, pero Dios te saca de eso, para eso es la fe, esa es tu llave maestra. Pero lo curioso, lo importante de esto es que no te pases toda la vida acariciando esa llave sin usarla jamás, ¿sí? Sino que vos puedas ponerla en la cerradura y empujar esa puerta una vez por todas y salir libre para la gloria de Dios. Para eso te ha hecho el Señor, para ser una persona que activa la fe. Y hoy vamos a aprender, según la palabra de Dios, vamos a aprender de acuerdo a la vida del apóstol Pablo, cómo él fue creciendo en la fe, cómo las puertas se le abrieron y cómo vos y yo podemos imitar esa fe y también crecer en nuestras vidas. Y para eso voy a decirles a aquellos que escuchan este mensaje por primera vez que esto es parte de una serie que ya hemos venido enseñando. Es decir, que hace algunos domingos, 2 domingos atrás, y este sería el tercero, hemos enseñado acerca de esta serie que se llama Un hombre bajo la guía del Espíritu. Y ustedes pueden encontrar esta serie en nuestro canal de YouTube para ver las primeras partes. De todas maneras, si nunca escuchaste nada de este mensaje, es decir, si estás aquí por primera vez, no te preocupes, que no son enseñanzas correlativas, es decir, que no necesitas escuchar lo anterior para poder comprender esta palabra. Así que vamos a leer juntos Hechos capítulo 14, versículo 1 en adelante, porque es el apóstol Pablo quien está viajando. Este es el primer viaje apostólico que hace, donde va ciudad por ciudad predicando la palabra. Hemos visto en otros mensajes cómo él fue predicando la palabra por la isla de Chipre, luego llegó a Antioquía de Pisidia, ciudades de aquel momento, ciudades que hoy es Turquía, toda esa zona, y salió de Antioquía de Pisidia y llegó a esta ciudad. Esta ciudad se llama Iconio, ¿sí? Es una ciudad también en lo que es hoy Turquía, Asia Menor, y ahí predica la palabra del Señor el apóstol Pablo. Y dice así la palabra de Dios, dice: en Iconio Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo. Diga conmigo: amargura. Les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba, diga conmigo, confirmación, confirmaba
el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigio por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot contra los gentiles, hubo un complot de los gentiles como de los judíos apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. ¿Sí? Ya vamos a continuar leyendo otro poco más, pero esta es la primera ciudad que se encuentra el apóstol Pablo después de salir de la ciudad de Antioquía de Pisidia. Él llega a Iconio, una ciudad donde predica el evangelio y mucha gente viene a escuchar la palabra. El apóstol Pablo estaba muy entusiasmado en ese mensaje, pero de pronto llega gente muy mala, de muy mal corazón. Y yo hago un paréntesis aquí para decir que siempre el enemigo va a oponerse a la predicación del evangelio. ¿Sabías eso, verdad? Siempre el enemigo va a oponerse. Y va a encontrar gente que escuche esa voz del enemigo. Y esa gente va a movilizar quizás multitudes, una masa, para ir en contra del evangelio de Dios. Esto fue una constante, siempre fue así. Y los judíos en ese momento incrédulos, porque había judíos creyentes, esos se levantaron y movilizaron. Dice curiosamente que amargaron los ánimos a toda la gente que estaba escuchando la palabra. Y esto es muy curioso. Yo quiero que te pongas por un minuto en los zapatos de esa gente que venía a escucharlo a los apóstoles por primera vez. Escuchaba una palabra de fe, de esperanza, que había poder en Dios, que había milagros, que todo era posible, que uno podía levantarse y avanzar por la vida, que uno podía ser libre de la amargura, de la tristeza. Estaba recibiendo esa palabra, pero de golpe aparecen estos judíos que empezaron a amargar los ánimos y empezaron a confundir. Alguien empezó a decir: esto no es cierto, esto es mentira, los apóstoles mienten, no dicen la verdad. Saben que cuando yo escuché el evangelio por primera vez en Rafaela, Nerina me invitó a la iglesia, a su iglesia, y yo ya les conté esa historia, ¿sí? Y estando ahí, escuché hablar del reverendo Mar Cabrera, un gran hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. Y este hombre, era un excelente predicador. Pero sucedió esto, que muchas veces él anunció que iba a estar en un lugar y se llenaban los clubes de Rafaela. La gente venía a verlo, venían colectivos, venía gente de todos lados, llegaban a ese lugar. Generó tanto celo por la Iglesia Católica que el obispo lo hizo meter preso. Varias veces, como no tenían cargos en contra de él, lo tenían que soltar. No era un delito eso, predicar el evangelio no era un delito, y lo soltaban. Y ya no podían hacer más nada en contra de él, así que lo único que hicieron, y esto es una realidad, había un rumor general en nuestra ciudad donde yo nací en contra de los predicadores del evangelio, un rumor general. Alguien había, escuchen esto, amargado los ánimos, como dice la palabra de Dios. Entonces vos escuchabas acerca del pastor y eran malos comentarios, que esto, que aquello, que pedían mucho dinero, que sacrificaban niños, que esto, y hay un montón de mentiras en contra de los siervos de Dios. Imagínate que yo, cuando recibí el evangelio, cuando escuché por primera vez, tuve que decidir a quién iba a creerle. Si la palabra de Dios, o iba a creer todos esos rumores desafiantes que te robaban la fe. Y muchas veces vos vas a tener que decidir. El enemigo sigue desarrollando esa estrategia. Sigue el enemigo tratando de desacreditar el evangelio. Y vas a escuchar muchas veces una voz interior que te va a decir: los milagros no son ciertos. Las cosas que dan testimonio aquí, esto no puede ser. Vas a escuchar muchas veces, aún en tu propia cabeza, ese ruido interno, algo que te dice: no puede ser que sea cierto esto. ¿Cómo puede ser que te vas a sanar? No te vas a sanar nada, no te vas a sanar nada. Sin embargo, muchos de ustedes han recibido sanidad física. ¿Cuántos han recibido algún milagro de sanidad? Levánteme su mano, bien alto, bien alto. Gloria a Dios, esto es real. Y muchas veces también vas a escuchar esa voz en tu cabeza que te dice: nunca vas a salir de esta crisis financiera, nunca vas a pagar estas deudas.
No importa cuánto ores a Dios. Mauri dijo una gran verdad. Él dijo, podemos creer en Dios, podemos pasar de ser empleados a ser inversionistas, pero no todo el mundo puede creer en los milagros financieros. De hecho, cuando vos tenés un problema financiero, posiblemente vas a escuchar algo dentro tuyo que te va a decir eso no es cierto, no tiene sentido confiar, esto es muy difícil que Dios haga un milagro contigo. Pero ¿cuántos de ustedes han visto un milagro financiero en sus vidas? Levánteme sus manos. Gloria a Dios, podemos decir que es verdad. Pero mucha gente quizás lucha con esto porque escuchó alguna vez una palabra de estas, de alguien que le amargó el ánimo y le dijo esto es mentira, esto no es real. Y esa palabra se queda en tu corazón y empieza a producir esa lucha en tu cabeza que te dice alguna vez cuando más necesitas que la verdad de Dios no es cierto. Y esto le estaba pasando a esa gente. Alguien había amargado los ánimos, pero yo voy a darte una muy buena noticia. Todos nosotros tenemos esta capacidad. Tenemos la capacidad de filtrar lo que dejamos fijar en nuestro corazón. De todas las palabras que escuches, no todas tienen que llegar a tu corazón. Uno tiene que filtrar qué cosas va a creer, de qué cosas se va a aferrar y qué cosas no va a creer. Uno puede elegir, y yo te voy a dar este consejo, es importante que vos decidas creerle a Dios y que nunca abras tu corazón. Vas a escuchar muchas cosas en contra de la Biblia, en contra de Dios, en contra de los pastores, en contra de la iglesia. Siempre vas a escuchar, el diablo hizo esto hace más de 2000 años y lo hizo por primera vez y lo sigue haciendo, pero vos y yo tenemos que aprender a no fijar esos malos comentarios en nuestro corazón, porque Dios te hizo para tener fe, Dios te hizo acreedor de milagros, Dios te hizo para vivir en lo sobrenatural, estás hecho para experimentar el poder de Dios y esa es tu realidad, hermano. Que nadie te la robe nunca. ¿Cuántos dicen amén a eso? En segundo lugar, voy a decirte que el versículo 3, si lo podemos poner en pantalla, todos predicaban la palabra. Bueno, los apóstoles predicaban la palabra de Dios. Y Dios hacía algo fabuloso, hacía algo tremendo a favor de aquellos que predicaban. ¿Cuántos líderes de casa de bendición tenemos hoy aquí? Líderes de casa de bendición. Poquitos. A ver, levante bien la mano, ¿sí? Póngase de pie, por favor, los líderes de casa de bendición. Voy a hacer una declaración profética sobre tu vida. Y todo aquel que la quiera tomar también la puede tomar. Pero esto dice, Dios hacía esto en favor de los que predicaban su palabra. Ustedes predican la palabra de semana en casas de bendición. Y esto es lo que dice, lo que hacía el apóstol, lo que hacía Dios sobre la vida del apóstol Pablo. Dice que en todo caso Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor. ¿Quién? Escuchen esto, confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Quiero declarar sobre tu vida que este es el tiempo que Dios va a confirmar. La palabra que vos des la va a confirmar a través de milagros, a través de señales, a través de prodigios. El Señor va a hacer la obra. ¿Sabes por qué? Porque Dios está interesado en que se predique su palabra. Dios está interesado en que su palabra se expanda. Así que vos tomá esta palabra que la declaramos sobre tu vida. Vos que sos líder de casa de bendición y todos aquellos que se animan a predicar el evangelio y a orar por milagros, también es para ti esta palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Puedes tomar tu asiento. Gloria a Dios. Dale fuerte ese aplauso al Rey. Quiero decirte que esta historia ahí recién comienza. Dice que en Iconio los discípulos, el apóstol Pablo se dio cuenta que lo querían apedrear. Ya en Antioquía de Pisidia querían apedrearlo. Pasó a la siguiente ciudad, otra vez lo querían apedrear. Él pudo discernir esto y se fue a tiempo. Y pasa a la siguiente ciudad, una ciudad tras otra. Y él va anunciando el evangelio. Y quiero que leas conmigo esta palabra. Versículo 8 de Hechos. Dice así la palabra del Señor. Hechos 14, versículo 8. Dice, en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover
las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, ¿sí? Si vas a recibir un milagro y si Dios está mirando tu corazón ahora mismo, si depende de tu fe, que hoy te vayas de este lugar con un milagro, si Dios ve tu corazón ahora, ¿vería un corazón lleno de fe? ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque eso es todo lo que Dios necesita, un corazón lleno de fe. Y dice que le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y comenzó a caminar. Pablo le dijo, ponte de pie, pero él dio un salto. ¿Cuántos de ustedes hacen más de lo que se les pide para el Señor? Dice que dio un salto, empezó a caminar y al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia, es decir, un idioma que el apóstol Pablo no manejaba. Empezó a decir, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Versículo 12, a Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con la multitud quería ofrecerles sacrificios, ¿sí? Y al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron contra esa multitud gritando, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Entonces, si vos te imaginás esta situación, el apóstol Pablo ve a esa persona lisiada de nacimiento, no podía caminar, ve que había un corazón lleno de fe. Entonces le dice que se ponga en pie. El hombre dio un salto delante de la multitud y todos pudieron ver eso. Y cuando sucede este milagro, la gente que estaba ahí, que estaba escuchando el evangelio pero no había terminado de asimilar lo que Pablo estaba enseñando, empieza a darse cuenta que había algo sobrenatural y en su ignorancia adjudican ese milagro al dios Zeus, que era el dios que ellos conocían de los romanos hasta ese momento, y dicen que Bernabé era Zeus y el apóstol Pablo que estaba hablando era Hermes, porque en la mitología, digamos, Hermes es el que traduce a Zeus, Zeus está sentado atrás, y de la misma manera Bernabé justo se había sentado atrás de Pablo y Pablo estaba hablando como si fuera que hablaba en nombre de él, y cuando vieron ese milagro todos se figuraron que eran esos dioses de la antigüedad y quisieron adorarlos, pero lo hacían, hablaban todo esto en otro idioma y los apóstoles no podían entender de qué estaban hablando, y cuando se dieron cuenta, dice que a duras penas lograron que no los adoraran, ¿sí? Empezaron a enseñarle, a decirle, no, nosotros no somos dioses, somos mortales. Pero quiero decirte esto, la verdad que una situación como esta es para servir a Dios hay que tener un corazón sano y una autoestima sana, fuerte. Saber quiénes somos en Cristo. Vos sos un hijo de Dios. La gloria siempre será para Dios y Dios va a obrar a través tuyo. Y siempre la gloria será para Dios porque nosotros no hacemos milagros, los hace el Señor. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Entonces, sabes que hay gente que me dice a la salida, pastor, qué buen mensaje. Y yo le digo, la gloria sea para Dios. Y a lo mejor pensará, bueno, eso es una frase que decimos. No. Para mí es muy importante porque la gloria tiene que ser para el Señor. Los que dan testimonio, ustedes vieron, sobre todo los líderes, tienen esto muy claro. Dicen, la gloria sea para Dios por todo los milagros que están haciendo, y eso tiene que ser así. Hay gente que me dice, pastor, qué bueno que usted habló de esto, y yo hablé de esto, pero entiendo que el Espíritu Santo le habló de eso. Entonces, ¿cómo va la gloria? Va a ser mía. Esto lo hizo el Señor y la gloria es para Dios. Pero las personas que no están sanas
Las personas que tienen un problema de estima encuentran a veces en el liderazgo de la iglesia o a veces en el servicio al Señor un lugar de reconocimiento que quizás nunca tuvieron. Entonces llegan a ese lugar y este tipo de cosas, cuando la gente te halaga, cuando hiciste algo bien, empieza a crecer en nosotros una vanagloria, algo que no puede gestarse, ¿sí? Y si Pablo y Bernabé hubieran tenido este problema, bueno, de hecho, la gente le estaba otorgando el milagro a ellos y esto hubiera sido para muchas personas un problema muy serio, un problema muy serio, un problema de llevarse la gloria, un problema de, ¿cómo decirles? La gente que tiene problemas de estima tiende a abrazar el reconocimiento, le encanta que lo reconozcan, le dicen algo bueno y enseguida ustedes cambian la posición física. Inflan el pecho y dicen, no, sí, porque yo me esfuerzo mucho para esto. Pero si lo hizo Dios, pero no importa. Hay gente que dice, gente que da testimonio, no en esta iglesia, ¿verdad? Pero gente que dice, esto sucedió cuando yo oré, y lo señala bien clarito, como si él hubiera hecho algo. Cualquiera puede orar y Dios lo hace. No son los hombres quien lo hace, es Dios quien lo hace. Pero la gente a veces se confunde. Ustedes podrán ver que una persona que tiene baja autoestima empieza a crecer en la iglesia, está en un liderazgo y inmediatamente, ¿saben lo que hace? Maltrata a los demás, tiene mal carácter. ¿Habrá alguien con mal carácter aquí? ¿No? Qué bueno. Entonces este mensaje era para los de la mañana. Pero sí que esa gente que está posicionada en un lugar complicado, digamos, del liderazgo, que se exige algo bueno para ellos, a veces tiene ese mal carácter, mal humor, y encuentra un espacio de reconocimiento y quiero decirte que ese no es el diseño de Dios. Dios te llama a tener una identidad bien clara. Sos un hijo del Señor, sos un hijo del Rey de Reyes. No te apresures a tomar la corona. Dice el Señor que Él te dará tu corona. Dice la palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que a su debido tiempo Él te exaltará. Tarde o temprano Dios te va a reconocer, te va a reposicionar. Lo mejor que te puede pasar es que vos descanses en Dios y que Dios te reposicione. Eso es lo mejor que te puede pasar. Para eso te hizo el Señor y esa es nuestra única verdad. Pero hay gente que tiene este problema, ¿sí? Tiene este problema de estima, no sabe quién es y a veces en un lugar, a veces puede ser en una empresa, en un trabajo, donde sea, inmediatamente el reconocimiento lo necesita, ¿sí? Y quiero decirte que vos y yo tenemos que estar siempre seguros de quiénes somos en Cristo Jesús. Sos un hijo de Dios, no necesitas el reconocimiento de los hombres porque Dios pagó un precio de sangre por ti. Vales tanto que no hubo con qué pagar. Cuando Dios dijo, ¿con qué voy a pagar la vida de este hijo? Dijo, con lo único que es que vale más en todo el universo, con mi sangre. Eso pensó Dios de ti. Vales tanto para Dios que Él pagó por ti con su propia sangre. Tocar el de al lado y decirle, eso es para ti. Vales mucho para el Señor. Lo último que voy a decirte, el apóstol Pablo estaba ahí, ya desesperado porque la gente lo quería adorar a él. Entonces en ese momento él dijo, esto no puede ser, pero sucede algo más. Te dije al principio que el enemigo tenía esta estrategia de querer apedrear al apóstol Pablo, ¿sí? Ya en Antioquía lo intentó, se escapó Pablo. En Iconio lo intentó, el apóstol Pablo se escapó y estaba ahora en Listra. Con todo este revuelo de que la gente lo quiso adorar, él se descuidó un poco quizás. ¿Sabes? Nunca hay que bajar la guardia, jamás hay que bajar la guardia. Hay que siempre estar intercediendo. Yo recuerdo un día que íbamos de viaje en el 2009 con mi esposa, con mis hijos también. Estábamos entrando en una nueva visión. Dios quería enseñarnos algo. Íbamos a un congreso, íbamos con nuestra camioneta grande, que algunos alcanzaron a conocer, una Chevrolet Lumina. Era como una bala de cañón, ¿verdad? Muy larga así, con 4 ruedas, ¿sí? Y ahí entrábamos todos, íbamos por la ruta de viaje y nos descuidamos, estábamos viajando como siempre, pero no sabíamos o no discerníamos que era un momento de lucha espiritual. En la ruta se cruza un caballo que aparece de la nada, sí, realmente aparece de la nada, chocamos el caballo pasa por arriba de la camioneta por la gracia de Dios, porque Dios decidió poner su mano ahí, el vidrio no se rompió, pasó por arriba,
Te dije que era muy aerodinámica la camioneta, pero ahí hubo un ángel haciendo fuerza, ¿eh? El caballo cayó atrás, se levantó y siguió corriendo. Una cosa insólita. Yo lo vi con mis propios ojos, una cosa insólita. Y nosotros quedamos temblando ahí en la ruta, no sabíamos qué hacer, llamamos a la policía, fuimos hasta La Paz, fue por ahí cerca. No encontramos nunca el caballo, la policía no lo encontró en ningún lado, solamente teníamos los pelos en el parabrisas y nada más, desapareció. Sí, no digo que sea un caballo espiritual, pero la cuestión es que el diablo o lo que sea se lo llevó, pero no apareció más, ¿sí? Lo único que encontré el otro día, de día ya, fue un altar de San La Muerte por ahí, o de Gauchito Gil o algo por el estilo. Y no me di cuenta de que para eso que íbamos a hacer necesitábamos más concentración en las cosas del Espíritu, más oración, más protección espiritual. Estábamos distraídos. Y si hay algo que vos y yo tenemos que aprender, es que vamos a crecer y el respaldo de Dios va a crecer sobre tu vida. Viene un tiempo buenísimo, pero nunca te descuides, no dejes de orar, no dejes de interceder. Hay tiempos de relajarse, pero hay tiempos donde hay que estar concentrado. Cuando vos estás abriendo camino, cuando estás peleando, cuando estás abriendo un campo nuevo, cuando estás enseñando la palabra, estás orando por milagros, por otras personas, entonces esos son momentos que tenés que estar orando. Nunca bajes la guardia, en esos momentos no bajes la guardia. Entonces sucedió esto, que el apóstol Pablo bajó la guardia con todo esto que había pasado y llegaron de esas ciudades la gente que había querido apedrearlo. Ustedes tienen que saber que el mundo espiritual se mueve por detrás. Esta gente estaba influenciada por demonios. Y dice la palabra de Dios, quiero leer estos últimos versículos, saltamos al versículo 19 y al 20, solamente estos dos versículos. Dice, en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo. Perdón, ustedes no lo tienen en pantalla, ¿eh? Se apagó la compu, parece. Se los leo yo. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Voy a decirte que esto que sucedió parece increíble. Esa misma gente que estaba tan agradecida con los apóstoles, al punto que los iban a idolatrar ahora, porque vino alguien de otra ciudad y les cambió los ánimos a la multitud, ya casi cuando se estaba dispersando la multitud, vino esa gente mala, empezó a decirle, a juntar a uno a otro y decirle, no, mirá, estas personas hay que apedrearlas, que son malos, que esto y aquello, y la multitud se dejó llevar y lo sacaron al apóstol Pablo afuera y lo apedrearon. Y no fue que le tiraron 3 piedritas así nomás, no, lo dieron por muerto, o sea que lo apedrearon con todo y quedó ahí tirado, quizás sangrando, quizás todo mal herido. Y dice la palabra de Dios, lo que hemos leído aquí, lo que les he leído, dice que lo arrastraron hasta fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. El versículo siguiente dice que lo rodearon los discípulos, ¿sí? Y que se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Esto es impresionante. Quiero hablarte de dos cosas, ¿sí? Cuando Dios llama al apóstol Pablo por primera vez, alguno dirá, ¿por qué Dios permite esto? ¿Cómo puede ser? Si es buena gente el apóstol Pablo. ¿Por qué le pasan cosas malas? ¿Cómo permite el Señor que lo apedreen? Bueno, voy a decirte que en estas ciudades de alto riesgo para ir a predicar, Dios llama gente, le dio un don. Un don es el don de ser mártir. ¿Sí? Podemos poner Hechos 9:15, 9:16. Es uno de esos dones. Estaba dispuesto a morir por Cristo. ¿Sí? Si alguna vez oraste y dijiste, Señor, yo quiero todos los dones, quizás te conviene exceptuar este, ¿sí? No digas todos. Bueno, hay 2 que yo exceptuaría. Está el don de abstinencia y el de ser mártir, ¿sí? Esos 2 no digas todos los dones. Es decir, Señor, todos menos 2. Dice que cuando Dios lo llamó, el día que Dios lo llamó, le habló esta palabra a Ananías, el profeta que le quitó la ceguera, a Saulo, que después pasó a ser Pablo. Dice que Dios le habló y le dijo, Pablo es instrumento mío, es un instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes, al mundo entero. Pero también le dice esto, le dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Desde el día que el apóstol Pablo fue llamado,
En el llamamiento, Dios ya le había anunciado que su tarea iba a ser difícil y que su nivel de compromiso tenía que ser muy alto para el reino de Dios. Y yo quiero decirte esto, vos y yo somos cristianos, tenemos que imitar, sabes que Dios no te llama a morir por Cristo, pero por favor que tu nivel de compromiso sea muy alto. Dios te llama a ser una persona que no vuelve atrás, una persona fuerte en Cristo, una persona que soporta cualquier cosa con el fin de predicar el Evangelio, con el fin de vivir una vida cristiana como Dios manda. Ahora, si volvemos al otro pasaje, el apóstol Pablo, después de recibir semejante golpiza, dice que se puso en pie solo. Y yo quiero mostrarte aquí algunos elementos sobrenaturales. Después de semejante paliza, se paró solo. Dice que al día siguiente, ¿sabes qué? Literalmente sugiere la Biblia, en el original, sugiere que él se paró solo, que nadie le ayudó, que los discípulos lo rodearon y alguno de los discípulos le habrá dicho, maestro, estás vivo, dejamos que te ayude, ¿verdad? Y él dijo, saque la mano de ahí. Y se levantó solo, ¿sí? Muy manso no habrá sido. Se levantó el apóstol Pablo, dice que entró a la ciudad y al otro día se fue a la ciudad de Derbe, una ciudad a unos 40 kilómetros, caminando, de viaje, ¿sí? Quiero decirte, yo ayer jugué a la pelota y hoy no me podía mover, ¿sí? A él lo apedrearon y al día siguiente se fue de viaje, caminando, con todos los golpes, con todo. ¿Qué pasó aquí? Y dice que se paró solo y lo dieron por muerto, le pegaron muy duro y se puso en pie y se levantó. Pero no solamente eso, toda la ciudad lo había rechazado. Primero lo querían adorar, después lo rechazó. El hombre no se levantó diciendo qué mala gente, me voy de aquí, no los quiero. No, nunca expresó ningún dolor ni físico, ni dolor emocional, ni siquiera ni rencor, ni rabia por lo que había pasado, jamás, nada. Se levantó y siguió predicando. Jamás se le cruzó por la cabeza dejar de predicar el Evangelio. Nunca dijo, no me dedico a otra cosa, ¿sabes? No va más esto. Me apedrearon, ya esto no va más. La célula no vino nadie, la cierro. No. Nunca dijo eso, ¿eh? Solamente dijo, voy a seguir predicando en la ciudad que sigue. Y punto. Estaba programado, pero quiero decirte esto. Si a vos alguna vez te rechazaron, te lastimaron, te hirieron, te estafaron, te fueron infiel, te dañaron emocional, físicamente, voy a decirte esta palabra. ¿Sabes qué? Esto es lo que tenemos que imitar del apóstol Pablo. Nunca se quedó acariciando el rencor. Porque hay gente que le gusta ser víctima. Estoy así por culpa de aquellos que... Y están así años. ¿Sí? ¿Conocen a alguien así? No en esta iglesia, ¿verdad? Si no me lo señala para el taller de sanidad, ¿sí? Pero no puede ser. Hay gente que le gusta victimizarse, le gusta abrazar el dolor, le gusta abrazar el rencor. Hay gente que se queda en esa etapa y nunca despega, por eso no se puede levantar. Pero el apóstol Pablo se levantó. Y esta es la primera cosa que vos tenés que hacer. Jamás te quedes aferrado al rencor, a la bronca, a la amargura, al dolor. Nunca. Sé libre de todo eso, que Dios tiene mucho más para ti. Y lo que hizo el apóstol Pablo fue levantarse. Voy a darte una muy buena noticia. El Espíritu Santo que estaba en el apóstol Pablo está también sobre tu vida. La unción que él tenía para levantarse después de cualquier crisis también está sobre ti. Vos podés ser una persona que se levanta, que se pone de pie, que avanza por la vida, que no se queda ahí tirado. Dice que el apóstol Pablo se levantó, lo dieron por muerto, él ni siquiera se afligió ni maldijo a nadie, se levantó y siguió predicando. Y uno dice, ¿cómo esto es posible? ¿Sabes por qué es posible? Porque es el poder del Espíritu Santo. Y si a vos te han defraudado, si a vos te lastimaron, si a vos te hicieron daño, quiero decirte que no te aferres al dolor, sino que confíes en el Espíritu Santo que está en ti. Confía, tenés que activar esa fe, porque esa fe es una llave maestra, te abrirá otras puertas. Si alguien te rechazó, no te preocupes, Dios te va a enviar 1000 personas más que van a estar a tu favor. No te preocupes, es el Espíritu Santo que hace que te levantes, que te pongas en pie, que avances por la vida.
vida, es el Señor. Sabes que hay gente que no se puede despegar, hay gente que no puede levantarse, hay gente que se queda atrapada en su pasado. Y yo te doy una muy buena noticia: Dios te hizo para otras cosas, Dios te hizo para avanzar, Dios te hizo para crecer, Dios te hizo para que salgas adelante. Él tiene promesas maravillosas para ti. Gloria al Rey. Esa es tu realidad. Voy a pedir a los adoradores, vengan todos por aquí, por favor. Yo quiero orar por ti, ¿sabes? La vida del apóstol Pablo me impacta, pero lo que hace el Espíritu Santo, lo que hizo en aquel tiempo, lo sigue haciendo en este tiempo. Vos y yo tenemos que decidir ser personas que viven bajo la guía del Espíritu. Ese es tu llamado y esa es tu misión. Ser una persona que se entrega a Dios, que se rinde a Dios, que puede confiar en el Señor, para que el Señor active sobre ti todo aquello que te ha prometido. Te voy a pedir que cierres tus ojos por un momento. Si sos tan amable, ponte de pie, ¿sí? Cierra tus ojos, todo el mundo cierre sus ojos. Y esto es lo que voy a preguntarte. Si estás aquí y te identificás con esta palabra, si sentís que el poder de Dios tiene que levantarte de una crisis o de lo que sea, si esto es lo que deseas para tu vida, yo quiero pedirle a Dios ese milagro. Así que simplemente levanta tus manos al cielo, que el Señor está mirando. Y según tu fe te sea hecho, créele a Dios, porque esto es posible para ti. La presencia de Dios está aquí y lo que vas a sentir en este momento es el poder de Dios tocando tu vida. Podés sentirlo hasta físicamente mientras vamos a orar. Quizás como un viento, como una brisa, quizás como algo que hace que todo tu cuerpo se estremezca, que se te paren los pelos, como se dice. Es la presencia de Dios. Padre amado, Señor, abre los cielos aquí, Señor. Tú estás en este lugar, Señor. Mira a tus hijos. Yo te pido por toda tu iglesia que esta unción, que este poder que había en el apóstol Pablo, Señor, a través de tu Espíritu, también se active en nuestras vidas. Señor, pero especialmente sobre aquellos que tienen sus manos levantadas, aquellas personas que necesitan sobreponerse a una crisis, aquellas personas que necesitan recuperar algo perdido. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, imparte en esta noche esa unción, Señor. Llénanos de ti, Rey. En el nombre de Jesús, llénanos de tu presencia. Señor, que sea tu fuego, Señor, y que nos toca. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, poderoso Rey, Señor, te clamo, Señor, que tú derrames esa unción y que toda persona que se siente emocionalmente derribado, Señor, que se siente dolido, rechazado, Señor, en tu nombre yo te pido que esa unción lo levante a partir de este momento, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Poderoso Rey, Señor, todo lo hacemos en tu presencia, Señor. Nosotros declaramos, Señor, que soltando esta palabra, Señor, aquellos matrimonios que se encuentran caídos, aquellos matrimonios que sienten que su relación, Señor, no va más, Señor, yo te pido, Rey de Gloria, dales un milagro, Señor. Hoy mismo, Señor, venga esa bondad, venga esa paz, opera en nuestros corazones. Espíritu Santo, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Señor, recibimos tu palabra, Señor. Opera en nosotros, Señor, opera en nosotros. Santo Rey de Gloria, opera en nuestras vidas. Señor, tócanos, tócanos, Señor, tócanos. Si hay alguien aquí, Señor, que el enemigo le amargó el ánimo, Señor, si hay alguien aquí, Señor, el enemigo lo predispuso mal para tu palabra, para no creer en milagros, para no poder recibir, Señor, en tu nombre. Yo te pido, Señor, que tú arranques esa amargura, Señor, y venga la fe.
venga esa fe sobrenatural, Señor, esa llave maestra que abre todas las puertas. Señor, lo recibimos en esta noche. Señor, yo sé que muchos de tus hijos que están en otro nivel, en esta noche, Señor, han recibido esa unción de milagros, esa confirmación, ese respaldo. Señor, van a orar y verán tu gloria, van a orar y verán tu poder. Señor, lo declaramos esta noche, Señor, noche de poder, noche, Señor, donde tú nos ministras, donde recibimos de ti, Señor, y te damos gracias, porque lo que oramos lo creemos, porque sabemos que es una realidad de nuestras vidas. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Rey. Dale fuerte ese aplauso al Rey.